Hola, hola, compañeros, compañeras. Nos encontramos hoy en la biblioteca que se encuentra ubicada en la ex hacienda El Molino, a un lado de Torre Colibrí. Somos compañeros, somos proyectos que se compaginan. Y hoy estamos aquí porque nos invitaron, ¿no? A este espacio, nos invitaron a convivir, a compartir, a conocer, pero también para dar apertura a que este espacio pueda ser transitado y convivido por diferentes aguas. Este es el capítulo segundo, esta es la segunda transmisión de Círculo de Formación Política. En este momento vamos a dialogar un poco entre compañeros, entre diferentes saberes, entre diferentes perspectivas sobre qué es un círculo de formación política, por qué es importante formarnos, por qué es importante pensar la política. Y pues bueno, me presento, soy Eduardo Simón Zurita, parte de Torre Colibrí, Conecta Barrio, aquí nos encontramos, y vínculo de la UACM San Lorenzo Tezonco como proyectos territoriales. Muchas gracias, Simón. Pues es curioso cómo vamos a hablar sobre qué es un círculo de formación política y justamente esta actividad misma fortalece nuestra formación política. En ese caso, podríamos decir también que fortalece la identidad y este conjunto de saberes, de entenderes, pues es lo que podría darnos como ese posicionamiento. Entonces, en ese sentido, este, pues aquí el gusto de compartir contigo, con ustedes. Mi nombre es Adrián Vivas, participo como colaborador en la Organización de Lucha por la Emancipación Popular. Sin embargo, acá en el territorio en donde estamos, que es la zona del Predio El Molino, Cananea específicamente, y los barrios de alrededor, pues también tenemos distintas participaciones, distintas vivencias en las cuales pues, nos hemos desarrollado en su momento, y justamente eso es lo que hemos venido pues, a compartir, ¿no? Para sintetizarlas, para concretizar, para darle forma a lo que hemos venido viviendo y pues justamente saber identificar qué es lo que tenemos, traemos y podemos aportar socializando el conocimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tener este espacio y gracias a los compañeros que nos estarán viendo durante pues, este ratito, ¿no? Este ratote, que ya no sabemos cuándo terminar, ¿no? Cuándo parar. Este círculo empezó desde hace rato, ¿eh? Hasta apenas empezamos a grabar. De hecho, hay que poner el detrás de cámara siempre. El detrás de cámara, si eso se nos ha pasado. Bueno, Bueno, adelante. pues, bueno, en sí, les voy a leer un poco de lo que estuve trabajando. Un círculo de formación política es un espacio en donde los integrantes comparten saberes, ideas e inquietudes sobre política. ¿Y qué es la política? La política es el entorno inmediato construido a través de estructuras sociales, definidas por identidades institucionales llamadas códigos de conducta, llamadas leyes, llamadas normas, reglamentos. Todo esto que nos define nuestro comportamiento, eso es política, lo que regula el cómo convivimos, ¿no? La política, de esa manera, es nuestro entorno inmediato, es nuestra cotidianidad, es cómo tomamos decisiones, es cómo se organiza una escuela, es cómo nos organizamos en familia, es lo que se transmite a través de la televisión, cuando vamos al mercado, los precios del mercado también es política todo. Si tenemos un bache en nuestra colonia, eso es política. Si llega y arreglan una luminaria, eso es política. Todo es política porque es el entorno político. Etimológicamente hablando, política viene del griego polis, que es la ciudad, que es lo común, que es donde todos habitamos. Y entonces, desde esa perspectiva, un círculo de formación política es para formarnos a saber qué es lo que pasa en nuestro territorio. Y eso es importante, porque si nosotros tenemos una problemática, tenemos una necesidad, tenemos una inquietud, necesitamos saber cómo hacer para que eso pueda darse solución. Y eso es importante, porque si nosotros, digamos, vivimos aquí en Iztapalapa, ¿cómo está construida Iztapalapa, no? Iztapalapa, ¿cómo la presentan? Como la más violenta o la más insegura, ¿no? La más insegura. Violenta, la más insegura, ¿no? Iztapalapa, la más insegura.
El punto es, entonces, podemos transitar a un cambio, a que Iztapalapa entonces ya no sea la más insegura y sea la más cultural, sea la más lúdica, sea la más recreativa, sea la más formada, la más participativa, la más tecnológica, la más deportista. Y el punto es cómo cambiamos, cómo hacemos ese puente. Y formarnos para saber cómo construimos ese puente es formación política. Cómo utilizamos lo que tenemos y lo transmitimos o lo construimos para que se construya un puente. Eso, desde esta perspectiva, es con lo que vamos a trabajar o de lo que vamos a trabajar como círculo de formación política. Muy ¿Tú bien. qué De hecho, opinas? me recuerda una frase. No es, no es la vida la que define mi situación. Es decir, lo que somos no es como un estigma que debemos estar cargando siempre, sino es nuestra condición en la que nos mantiene el sistema viviendo, es la que nos define conscientemente, hablando de nuestra identidad, ¿no? En ese sentido, así es como los estigmas que comentabas hace unos momentos, sobre una población o un espacio territorial te van Sí. fortaleciendo. Sí. Y justamente la idea es cómo cambiamos esa, no solo la perspectiva de analizarlo, sino cómo logramos que estos estigmas dejen de serlos, dejen de estar sobre nuestros hombros y aprendamos a vernos de otra manera. Para Sí. no solo quitarnos los estigmas, repito, sino para darnos una imagen nueva a futuro de cómo nos podemos percibir como una sociedad nueva, renovada en cierto punto. Eso que estás haciendo es muy importante. Recuerdo por ahí en unos textos una frase que dice el hombre nuevo. O sea, que ¿Cierto? habla sobre una persona, unas personas, una sociedad en donde el hombre es la característica de esta transición. Ya es un hombre, ya es una persona, ya es una mujer que construye su propia identidad, su propio futuro, ¿no? Correcto. Y tú lo acabas de decir, la comunicación define, el cómo presentamos a la alcaldía define. Nosotros como iztapalapenses tendríamos que estar en contra de todos ellos que dicen, cámara, ¿por qué estás diciendo que la más insegura, no? Te vamos a picar cuando salga. Bueno, no, Sí, pero sí decir, oye, ¿qué onda? ¿Por qué nos presentas así, no? ¿Por qué no mejor nos presentamos de otra manera? O sea, el lenguaje define, ¿no? El lenguaje Exactamente. también va construyendo. Eso que dices es muy interesante porque también es cómo nosotros nos posicionamos ante nuestra realidad, ¿no? Eso dijiste en un momento, ¿no? Sí. Que nosotros necesitamos espacios, necesitamos mecanismos para saber cómo posicionarnos frente a lo que sucede en nuestro entorno, ¿no? Y entonces necesitamos espacios en donde construir ese posicionamiento. ¿Tú has estado anteriormente en círculos de formación política o ya habías conocido espacios de círculo de formación política? ¿Cuál es como este acercamiento a los círculos de formación política? Bueno, de hecho, en su momento, desde cuando estuve en la lucha estudiantil en el CCH Oriente, allá por los 2000 tantos, no recuerdo, justamente tuve la oportunidad de participar en distintas organizaciones, en donde pues tuve la oportunidad de entender desde una perspectiva de clase, desde el primer momento, cómo es eh, todo este desenvolvimiento político colectivo de compartir saberes, de socializar el conocimiento, de tener un objetivo, algo ya más como bien estructurado y organizado, en el sentido clásico de la palabra en cuestión hablando de política, ¿no? Pero sin saberlo, en ciertos momentos antes de ello, pues he estado en círculos, en espacios en donde yo me he podido, bueno, me pude dar después cuenta que también los puedo considerar como espacios de formación política, ¿no? No totalmente presentados como círculos de formación política, pero el Exactamente. entorno te lleva a la formación, ¿no? La Exactamente. conciencia. Tan solo, por ejemplo, hay espacios que son tan alejados de la política, por así decirlo, como, no sé, un círculo, no, perdón, un grupo de amigos hablando
libros, como por ejemplo lo son los clubes de lectura, Sí, sí, sí. que aunque la lectura muy hermosa, la literatura revoluciona, ayuda, pero no siempre va ligada a la política, ¿no? Sin embargo, me recuerda en algunos momentos cuando estuve presentes en estos círculos de estudio, no, círculos de formación política, no, ¿cómo decirlos? No declarados, No no formales, ¿no? formales, exactamente. Me recuerda cómo terminas abordando temas, hablando desde eh, temas simples, sencillos, No, cotidianos, complejos. de vida, hasta más filosóficos, como cuestionarse sobre el existencialismo, sobre la existencia de seres divinos, la cuestión de la espiritualidad. eh, y te das cuenta que justamente el pretexto, mejor dicho, te das cuenta que solamente hace falta reunirnos, platicar un poco para, mediante la comunicación, poder desarrollar esta práctica que es el análisis, la formación política, ¿no? Porque había veces, por ejemplo, como en estos clubes de lectura, empezábamos a hablar de, no sé, libros tan pequeños, sencillos, no por su pequeñeza literaria, sino porque son cuentos que son, tú dices, es cosa de niños, ¿no? Y terminas platicando y hablando de un montón de cosas que no te imaginabas, ¿no? Entonces, en ese sentido te das cuenta que como esta actividad hay muchas que no tienen la palabra formación política, pero que generan esa formación política que pues muchas veces necesitamos y que no encontramos en ningún espacio, ¿no? Algo que estás diciendo importante es justamente eso, que necesitamos y no encontramos. Em, Luego compartiendo con compañeros en la academia o aquí en la calle, el tema es, vamos por un pulque, ¿no? Vamos por una chela, vámonos Sí, a jugar, vámonos a esto que el otro. Y como tú lo dices, la plática cotidiana llega un momento en donde ya es un tema en donde se está abordando la guerra, ¿no? En donde ya es un tema en donde se está abordando la economía, en donde ya es un tema en donde se está abordando la inseguridad, tal, 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 cuando era una plática entre amigos, ¿no? Cuando era correcto. una convivencia, vamos a jugar, vamos a hacer esto y el otro. Entonces, la observación es de que la comunidad, a través de estas como formas, explora la necesidad de dialogar su entorno, de Sí. dialogar la realidad que está conviviendo, ¿no? Con la que está transitando. Entonces, la idea es de que son círculos de formación no declarados, pero son círculos de formación que reinventa o que construye la comunidad para comunicarse. En ese aspecto, bueno, te entiendo, yo también desde chico nunca estuve en un círculo de formación política, pero sí estuve acompañando a mis familiares por lo de la búsqueda de vivienda, ¿no? Entonces eran reuniones donde uno estaba ahí acompañando a la familia, pero estaban hablando sobre la realidad, ¿no? Sobre la inseguridad, sobre la política, sobre la economía, y entonces te vas empalmando, ¿no? Empapando. Después tuve Sí. un acercamiento en la academia con la lectura, ¿no? No era un círculo de formación política, pero a través del análisis de, no sé, de una lectura tan corta como puede ser El Principito, como lo puede ser, no sé, un tema cotidiano, eh, te enfrentas a cómo percibes tu realidad. Y entonces ya es una formación que te va diciendo, híjole, o sea, se siente este personaje triste porque pasó esto, ¿no? En este cuento habla sobre una situación muy bonita porque está todo esto, ¿no? O sea, y entonces empiezas a construir imaginarios en donde te va formando una concientización de la realidad sin estar en un círculo de formación. O sea, es una cotidianidad, o sea, la cotidianidad misma tiene sus propios círculos de formación. Y en ese aspecto, la verdad es de que hay que reconocer dónde sí se dan esos procesos de formación. A veces son círculos de formación que tratan como de ser muy rígidos en tanto, aquí es desde esta ideología, ¿no? Desde este partido, porque también eso se da mucho. En los partidos o en la política hay mucho lo que son círculos de formación política. La escuela de formación
política de cuadros de Morena, el PRD, el PRI, el PAN, todos tienen, pero también los movimientos sociales, también los movimientos políticos, los movimientos estudiantiles, y en ese aspecto luego te das cuenta cuando hacen falta esos espacios. Por ejemplo, hace falta hoy espacios de formación en todo el territorio, en todo Iztapalapa, para que de ser Iztapalapa la más, la más insegura, transitemos a Iztapalapa tal, pero necesitamos formarnos. Entonces la formación no es solamente estamos en contra de una ideología o la formación política, porque luego también se puede como cuestionar, ¿no? Vas a un círculo de formación política y es para, no sé, kantianos, ¿no? Es para marxistas, ¿no? Es para maoístas, ¿no? O ya eres de Morena o un círculo de formación política y vas a terminar adorando a Adam Smith o te vas a volver nazi. O sea, llega un momento en el que los círculos de formación política pueden infiltrarse o pueden ser perturbados por ideologías. Entonces el punto aquí es cómo también la comunidad busca una ideología, una identidad. Es una identidad territorial. Entonces conciliemos una identidad territorial en donde no nos choquemos, donde no nos ataquemos entre nosotros, ¿no? Porque también la historia nos ha llevado a reconocer cuando una ideología va a terminar en qué. Entonces, por ejemplo, no sabíamos nosotros, o al menos los palestinos, no sabían que si les daban la entrada a una comunidad de judíos, esos judíos después por su ideología y su religión iban a desatar todo lo que hicieron, ¿no? O sí, o sea, el punto es también que esto que vamos a hacer a través del círculo de formación política nos ayuda a entender qué es lo que está ahí en el espectro de las ideas, ¿no? De los objetivos, lo que está ahí pasando en el ambiente, no solamente en lo físico, en lo que palpamos, ¿no? Sino también en lo que pensamos, cómo pensamos nuestra realidad y a través del lenguaje lo cambiamos, entonces construyamos una identidad subjetiva. Sí, digo, y creo que otra cosa importante es poder conseguir como individuos y también como colectivos, cómo defendernos justamente de estas maneras, estas formas dogmáticas que de hecho sí están muy arraigadas en en todos los aspectos de nuestras vidas, ¿no? Y de hecho entender que justamente, entender y poder comprender e identificar también cómo la percepción, nuestra percepción está sujeta a absolutamente todo, es lo que nos va a poder ayudar a entender el mundo en el que vivimos también. Y generar de esa manera nuestro posicionamiento con respecto a, ¿no? Y de esa manera tener una auténtica o un auténtico poder de decisión con respecto a mi individuo hacia lo colectivo, que es pues lo social, lo que socialmente se considera como normalizado, como por ejemplo cómo vemos la vida tan solo, o cómo vemos nuestra marca como ser humano ante el planeta Tierra, por ejemplo, cómo vemos nuestro desenvolvimiento como individuo y como colectivo, como sociedad, pues en el territorio tan solo, ¿no? Sí. Bueno, a lo que voy es los medios de comunicación. Los medios de comunicación también nos marcan una pauta, nos manipulan nuestra percepción de la vida a conveniencia y a forma ideológica también, porque al fin y al cabo no hay que olvidar que como vivimos en una sociedad en donde todo está intercomunicado, todo está interrelacionado, todo está socialmente en una dinámica de intercambio, a las relaciones humanas, las relaciones sociales son dependientes, o sea, nadie puede de manera individual mostrarse como, o desenvolverse, mejor dicho, plenamente, porque vivimos en una sociedad donde todo está intercomunicado. Entonces, en ese sentido, muchas veces nos manipulan y no nos damos cuenta. Eso que estás diciendo. Entonces, vemos en la televisión el estilo de vida individualista, el estilo de vida
a veces hasta también conformista, a otras veces el estilo de vida o la percepción esta de la meritocracia, ¿no? En donde, por ejemplo, uno quisiera, pues sí, por cuestiones normales, naturales, superarse y estar en mejores condiciones que las que estuvo ayer, pero justamente te meten la idea eh, por medio de lo que percibes en comerciales, en toda la pseudocultura como novelas, videos, música, eh, distintas expresiones que te muestran cómo, y uno lo interpreta así, es, ha sido y siempre será la vida, ¿no? Entonces, de hecho, este tipo de espacios son importantísimos para contrarrestar esa manipulación que siempre está sobre nosotros y que ni nos damos cuenta, ¿no? Algo estás... No, bueno, es que todo... Estás diciendo cosas muy interesantes, porque el tema también, y estás hablando de la enajenación, ¿no? O ese momento en donde nosotros como personas perdemos la apropiación de nuestra identidad, y entonces ya somos lo que construyen de nosotros, ¿no? O esa frase muy Cierto. interesante que es de que uno es lo que las condiciones de donde nace construyen de sí mismo, ¿no? Pero también justamente esa construcción inducida, ¿no? Hay una observación muy interesante respecto a los medios de comunicación. Estos círculos de formación política se dan por varios lados, eso está muy padre. Hay muchos círculos de formación política, ya estaremos viendo y compartiendo círculos de formación política con los que convivamos o conozcamos, pero el punto también sí es comunicarlo, porque lo que tú dijiste es real, lo hemos también identificado desde diferentes espectros y es que la televisión, los medios de comunicación que tienen también una influencia económica intencionada, desarrollan un tipo de comunicación, un tipo de lenguaje, hacen que la comunidad se sienta como del tercer mundo, ¿no? Desde ahí, un país del tercer mundo, ¿no? Hacen que la comunidad diga, no, personas marginadas, o sea, con el lenguaje empiezan a desarrollar un panorama en donde nosotros decimos, sí, esta palapa la más insegura, ¿no? Está bien cabrón salir y pues entonces ya no salgo en la noche, ya no hago esto y el otro, pero eso es inducido. Tenemos que cambiar el lenguaje. Y si hay intenciones. Hace unos años se le preguntaba a Azcárraga, el dueño de Televisa, que por qué no hacía programas más académicos o con otro enfoque, más culturales, de deporte. Y él respondió con una frase que se volvió icónica en ese momento. Yo hago televisión para esto. O sea, el punto era de que los medios de comunicación estaban intencionados con ese enfoque. Los que dirigían los medios de comunicación lo pensaban así, hago televisión para estúpidos y tú llegas a este momento y dices que tranza con esa banda, ¿no? ¿Qué onda con esa intencionalidad de a través de los medios de comunicación que definen una conducta, que definen una identidad, que definen una forma de vivir, una forma de ser, una forma de hablar también, de identificarnos? Tienen estas intenciones de transmitirnos una forma de vivir, de socializar con todos estos vicios. Nos vuelven dependientes a productos, nos vuelven individualistas. De hecho, este es también uno de estos objetivos del programa, que sepamos que todos somos parte de una misma comunidad, somos parte de un mismo entorno, un mismo proyecto social y tenemos que participar, porque no es de que si tú le echas ganitas ya eres emprendedor y ya te vuelves millonario y híjole, ya transitaste, ¿no? Sino que más bien el proceso social está perturbado por estos intereses y por eso hay que perderle el miedo a la definición. Tú dijiste algo muy interesante. Nosotros estamos estimulados a que nos digan qué somos, qué hay que hacer, qué esto, qué el otro, y nosotros tenemos que tomar el rumbo de nuestro propio futuro, de nuestra sociedad, de nuestro territorio, y no dejar que alguien llegue y diga así son las cosas y porque yo soy el que está en el poder, ¿no? En lo político, o el que tiene más dinero, ¿no? O el que tiene la capacidad de coerción. Hay diferentes formas de poder político, ya iremos transitando ese lenguaje, pero el punto es de que nos reconozcamos con la capacidad de cambiar nuestro propio territorio y nuestras propias comunicaciones.
transitemos a esa otra comunicación, no a una comunicación de volvámonos estúpidos, o sea, ¿qué onda con esos comentarios de los dueños de los medios de comunicación? Sino hagamos una sociedad fuerte, una sociedad que esté constantemente cuestionando, pero proponiendo, que diga, oigan, ¿qué onda? ¿Por qué México sigue aceptando esto del fracking? O sea, que tengamos la capacidad de cuestionar las decisiones de nuestro territorio a futuro. ¿Qué onda con esto de nosotros tener la propia capacidad de definir nuestro futuro? Sí, ¿no? De hecho, yo creo que se concretiza en que la derecha, el sistema de producción en el que vivimos, que es el capitalista, tiene sus propios medios, espacios de formación política. ¿El cual es? Formación política para, en palabras De Azcárraga. así como el ejemplo que diste, para estúpidos. Es decir, nos estamos formando como estúpidos. Vamos a tomar Televisa Banda. ¿Qué onda? ¿Cuándo? ¿El corto? Ay, no, es cierto. No, al fin y al cabo. Sí lo tomamos en alguna ocasión. Bueno, no lo tomamos, lo acercamos, pero fue en otro momento. Perdón. No, está bien. ¿Qué onda con esa banda, no? Al fin y al cabo, es una reacción natural. Eso que tú estás exponiendo. Vamos a tomar, vamos a hacer, vamos a responder. Y justamente, antes de empezar, estábamos comentando y bromeando sobre la acción directa, ¿no? Y todo el rollo de hacer actividades que directamente están o que van expresas directamente contra el sistema, justamente para romperlo. Sí. Pero bueno, Sí, pues también hay que ver o entender cómo no solo la normalización, comentabas del discurso de el que manda, el que paga, el que está arriba, sino también cómo normalizan el discurso del perdedor. El discurso del inferior. la historia la escriben los vencedores. Sí, sí, y a veces, y muchas veces, hasta cínicos son porque utilizan términos y nos obligan mediante a la percepción de las cosas que nos muestran No, y ahorita la a percepción, adoptarlas. Por ejemplo, pero, sí. por ejemplo, quien no ha llegado a utilizar, yo no, y espero que muchos de los que nos estén escuchando tampoco, pero quien no ha llegado a utilizar la palabra naco, indio, criada, gato, para insultar a alguien. Sí. Términos elitistas. Exactamente, elitistas. Y además, burgueses, porque justamente el otro día estaba platicando con un compañero, pues, ¿qué onda, no? ¿Ser clasista o no ser clasista? ¿Está bien o está mal? Bueno, es que mira, clasista es saber definir, identificar, conocer, mediante estudio, o simple y sencillamente por la simple proceso de observación, la diferencia entre clases. Y esa diferencia se da a través del verbo. Exactamente. Ahora, como quiera que sea, si yo reconozco la lucha de clases, o al menos la pelea entre ricos y pobres, pues también soy clasista. En ese sentido, estoy reconociendo o estoy visualizando la diferencia entre clases. Eso es ser clasista. El problema no es ser clasista, sino el problema es tener una concepción burguesa siendo de una clase pues a la cual no le acomoda ese discurso burgués. De ahí viene el problema de muchos amigos, amigas, que por cuestiones de la percepción, ya sea porque se quieren engañar a sí mismos o porque los han engañado, pues que son de pueblos, son de barrios, son trabajadores, son obreros, son proletarios como nosotros, y de igual manera se sienten que no lo son. Yo cómo voy a ser no, yo cómo voy a ser pobre, no, cómo voy a ser indio, o soy indio, las racistas de soy indio pero de los finos, ¿no? Es un engaño, en donde te hacen tomar un posicionamiento, una definición política que no nos corresponde como clase, en donde no, yo soy clase media, yo no soy pueblo, pero ¿por qué? ¿Es casualidad? ¿O es un proceso? ¿O es el resultado de un algo que se dio así nomás porque sí? No.
es porque el sistema sabe que el mayor enemigo de la clase burguesa, de la clase explotadora, es la conciencia de clase. Entonces, a combatir la conciencia de clase, desdibujándola, metiéndote la idea de la conciencia de clase media, o la conciencia, o el fenómeno este de aspiracionismo, o el de pobre es pobre porque, bueno, reforzado con la idea del pobre es pobre porque quiere, etcétera, pues te das cuenta que eh, pues no es tan inocente muchas veces ese discurso, todos esos procesos de formación política capitalista que nos enajenan justamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿por qué debería uno que lo ha podido entender, pues, hacerse también el inocente y decir, bueno, pues ya qué, ¿no? No pasa, no, al contrario. Ahí es donde entra lo importante o la importancia de tener una definición política. Porque si ya lo entendiste también, no solo es suficiente, sino también hay que hacer algo al respecto. En eso que estás diciendo es justamente por lo que se desarrolla el círculo de formación política. Porque nosotros tenemos que tener la capacidad de definir nuestro rumbo. Si no lo definimos nosotros, entonces se define con base en qué. Y entonces hay modelos sociales dominantes que, como bien dices, es el capitalista, definen sus mecanismos, ¿no? Y su mecanismo es el económico. Su mecanismo es la materialización, el amor y la satisfacción por lo material, ¿no? Por la apropiación, por la compra, por la adquisición, ¿no? Y entonces estamos hablando de formas de percibir la realidad. Esta forma de percibir la realidad a través de la materialización, a través de lo económico, es la manifestación del modelo, a través del modelo económico, a través de todo ese ente, ¿no? El sistema educativo, el sistema económico, el sistema laboral, el sistema de leyes, lleva a decir, tú ten una estabilidad económica, busca el mayor ingreso, porque eso te va a generar mayor satisfacción, ¿no? Y creo que hay diferentes perspectivas. Creo que no está mal en que uno quiera, no sé, a lo mejor ir a viajar a Dubái, que quiera ir Que a está de Japón, que moda. quiera ir a donde quiera ir, que se quiera Corea. comprar, que quiera ir en una camioneta. O sea, yo creo que no hay problema en que tengamos teléfonos, porque pues, luego también hay ese viejo chiste, ¿no? De eres comunista y qué onda con tu teléfono, ¿no? Y bueno, pero el punto es de que son diferentes cosmovisiones porque es lo que produce. Y lo que produce es la diferencia de clases. Si tú puedes tener el acceso a un viaje, porque eso te va a generar una identidad que te separa de tu territorio, ¿no? Y es ahí donde tú dices, bueno, sí, porque una persona, un concepto económico que genera esa separación, empieza a generar una separación subjetiva, territorial, familiar, entre convivencia. Y entonces vemos que, no sé, ahí, por ejemplo, en la colonia, si hay una problemática, el punto es de que hay unos a los que no les importa y otros a los que sí. A uno no les importa porque eso no es algo que esté dentro de su interés, por una forma individualista de no me compete a mí o no me importa, sí, o no soy tal eso, yo tengo para comprarme o para hacerme o para tal, cuando pues la problemática se vuelve territorial y general. De educación, yo tengo para irme a comprar mi propia educación, no voy a llevar a mis hijos al Yale o no sé, escuelas súper costosas, ¿no? Como la propuesta de Milei en Argentina. La propuesta de Milei en Argentina es solamente va a estudiar el que lo pueda pagar. Aquí la educación ya no se cubre, ¿no? Pero ejemplos distintos tenemos, por ejemplo, a India. India, estábamos ahí el otro día reflexionando sobre el proceso de India. India llegó un momento en el que por 6 años, un periodo de generación escolar, le invirtió todo, así le metió toda la carne al asador a la educación pública, y el producto fue de que terminando esta generación y se volvió permanente, los egresados o esa juventud, esa niñez a la que se le invirtió todo,
pues eran niñez que ya empezaban a competir en el aspecto de la creación científica, tecnológica, o sea, que ya entraban en el deporte y entonces India se empezó a volver una potencia tecnológica. Y la idea es cómo nosotros desarrollamos mecanismos para que la población se vuelva una población que empiece o que desarrolle habilidades de supervivencia también. Porque si hablamos de que el capitalismo está dominando y el capitalismo al momento de dominar vemos sus productos y el producto es de que para que el capitalismo permanezca necesita permanecer su método económico y su método económico es extractivismo. Necesito litio para hacer un chingo de carros electrónicos, ¿no? Necesito petróleo para garantizar ese comercio, ¿no? Necesito hacer armamento para yo ser el que domine, ¿no? Pero ya, y mientras lo vemos y digo, ah, no manches, una potencia militar y los más económicos y el capitalismo pues es superior, pero mientras ya vemos comunidades indígenas desplazadas, vemos sindicatos como lo es el caso de esta empresa, no me acuerdo cómo se llama, una minera, donde el crimen fue comprado el crimen organizado fue comprado por la empresa, la minera, para amenazar a su sindicato, ¿no? De que no esté, o sea, lo que vemos es el producto de una forma de vivir y la propuesta de una forma distinta de vivir. Nos estábamos cavando el agua del Cutzamala, ya nos íbamos a petatear sin agua. No, ahorita estamos sobreviviendo y estamos interviniendo, ¿no? Pero ahí es donde también empieza la observación de que es importante lo político. Porque lo político, nosotros definir nuestro gobierno, nosotros definimos, bueno, yo lo digo porque yo voté y así como todos, cada quien tiene su definición, pero por Morena, ¿no? En este aspecto. Llega Morena, llega Claudia, desde que, por ejemplo, Andrés Manuel llegó, todo un proceso político por las decisiones. El tipo de gobernantes que nosotros conscientemente votamos. Y asumimos esa responsabilidad de decir, yo propuse eso, ¿no? Y entonces llega esta propuesta y dice, Claudia, protejamos el agua. Se protege el Cutzamala y entonces ya tenemos un Cutzamala protegido por las refresqueras, protegido por tal, o sea que no haya esa intervención que ponía en peligro la vida humana. Un sistema económico que decían él, a mí dame, hasta estaba este meme, ¿no? De que cuando ya estaba el sistema Cutzamala al tope, el meme de Coca-Cola de todo eso es mío, o sea, de que, qué chido, ¿no? Véngase para acá, ¿no? Pero el punto es de que justamente estas decisiones políticas, esta reflexión, esta concientización, esta toma de conciencia de cómo guiar nuestro territorio, nuestro desarrollo, pues tengan otra característica. Que ya no sea Iztapalapa la más insegura, o que ya no veamos conflictos, ¿no? En nuestro propio territorio, ¿no? De, pues tenemos un parque, pero está totalmente pues, destruido, está olvidado. Que la comunidad nos apropiemos de nuestros parques, son nuestros mercados, son nuestras escuelas, son nuestras colonias, es nuestra iluminación, es nuestro pavimento, es para nuestras próximas generaciones, es para nuestros hijos, es qué futuro, qué sociedad queremos construir. No con esa enajenación que tú compartes de un ser que dice, mientras yo tenga garantizado mi dinero, ya todo lo demás no me importa, ¿no? No te importa, pero entonces después la descomposición del territorio te va a caer y entonces ya no vas a poder tú transitar por un pavimento así bien fino, vas a ir a la calle, vas a dar un rol, pero vas con miedo por esta idea de que Iztapalapa la más insegura, y entonces vivimos con miedo, vivimos individualizados y no intervenimos, ¿no? Y la idea es esta, ¿no? Transitar hacia un momento en donde ya nosotros metemos las manos, ¿no? Que justamente la idea lo debatíamos en el círculo de formación de la semana pasada, de que esta crítica, ¿no? A la filosofía. De que algunos, y que de hecho esto va a ser el reto de aquí, no solamente venir y diría mi mamá, chalala, chalala, mucha teoría, ¿no? Sino que también llevemos a la práctica. Llevemos a la práctica todo esto porque es importante. Y llevemos a la práctica todo esto porque es importante, así como ver que una decisión puede ayudar, como el sistema Cutzamala, hay decisiones que no. Y tenemos que saber cuestionar a nuestros gobernadores. Tenemos que saber cuestionar a nuestra policía, a nuestras estructuras institucionales,
Tenemos que también saber cómo desarrollar un nuevo sistema de mercado, de intercambio. Exploremos el trueque, el comercio solidario, hay empresas locales. ¿Qué onda con esta propuesta de la administración federal que dice, pues le voy a dar financiamiento al, a la industria local, ¿no? Pero ¿cómo es ese financiamiento? O sea, el punto es, construyamos el conocimiento para dirigir la administración de nuestros propios territorios. Y si es importante entrarle en alguna situación, pues hay que entrarle, ¿no? Así como en las elecciones, pues así en lo de los copacos, así en lo del presupuesto participativo, así en donde hacer un documento para solicitar pavimentación, luminaria, así para organizarnos para hacer eventos culturales, el Día del Niño, el Día de la Madre, el Día del Padre, así para que en nuestras escuelas, si falta algo, le caigamos, y hay comités de padres, ¿no? También hay... El punto es, hagamos una toma de conciencia que nos ayude a nosotros a saber qué es lo que hay que hacer para cambiar las cosas. Sí, y ojo, no hay como una... Bueno, este espacio no es el único, o por obvias razones no ha sido el primero ni de la zona, ni de cerca en realizarse o de experimentar formas de responder a estas preguntas, estos cuestionamientos y a esta necesidad que se presentan en nuestros territorios. No ha sido el único, pero en ese mismo sentido no hay una manera ya definida o una pauta ya marcada para cómo hacerlo. Eso es lo importante. Eso también es importante, ¿no? Porque... ¿Qué hacer? Porque... No, y justamente, ¿no? Hay un documento histórico llamado ¿Qué hacer? Vamos a leerlo, banda de cámara, ¿eh? Hay que leerlo, ¿no? Ajá. Pero bueno, ya eso es en un sentido un poquito más definido en cuestión política, ¿no? No solo en este carácter social, no solamente en una percepción de revolución social, sino es un documento que ya más es un sentido político orgánico. Pero me hace pensar en que nosotros, pues igual estamos buscando esa forma de qué hacer, de cómo hacer. Y por ello la invitación a todos los que nos escuchan, a todos los que están pues, sintonizándonos, muchas gracias compañeros, a también incorporarse a este debate. Y ahí es en donde se responde lo que estabas comentando, ¿no? Cómo abordamos la práctica y no solo la teoría, que a veces de tanto manipularla se vuelve a veces hasta chisme. Bueno, o sea, ya nada más es como que sí se sabe, pero pues qué. Ajá, ya X, ¿no? El poder está en el pueblo, pero ¿y luego? Ajá, exacto. El pueblo tiene la capacidad de modificar su forma de gobierno, ¿no? La constitución. Pero ¿y eso cómo se hace? Exactamente. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante, pues, esta toma de conciencia, ¿no? Porque al fin y al cabo el miedo controla. El miedo, lo comentabas hace unos momentos, de esta parte de ¿por qué Iztapalapa tiene como ese estigma? Cuando aún a pesar de muchos problemas que son reales, son verdaderos, hay veces en donde el estigma es tan fuerte que aún demostrando que, pues, ¿no? Esa idea está tan enganchada en la gente que es muy difícil. Hay una frase que dice que es más difícil engañar a una persona que enseñarle, demostrarle o hacerle ver que ha sido engañada, ¿no? Entonces, es un reto muy interesante, muy complicado, y propuestas hay, son muchas, muy interesantes, y yo creo que es por medio de la formación política en que podemos estarlas abordando, ¿no? Por ejemplo. Creo que acabas de dar en un punto. Estábamos buscando de qué forma ir compartiendo, como lo dice el compañero Adrián, qué alternativas son viables, que están ahorita en este momento realizándose, ¿no? Y por ejemplo, ahorita nos encontramos en la biblioteca de la ex hacienda El Molino. Todos los que gusten caerle, vengan, está muy chida la biblioteca, pero también los sábados a las 10 caigan para acá. El punto es de que este espacio es parte de una toma popular de conciencia, pero también con base en una necesidad, la necesidad de la vivienda. Que eso es también algo que
que nos lleva como a analizar, bueno, si ahorita sabemos que está todo esto, pero no identificamos que es necesario cambiarlo y entonces generamos un confort de estabilidad. Y decimos, sí, 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 la conciencia social, la toma del poder, la transformación, tal, 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 pero no logramos hasta cierto punto encontrar un mecanismo. ¿Qué es la necesidad? Y no solamente aquí, dirías tú, no es el único que ha intentado debatir o que está proponiendo debatir, sino que hay muchos, muchos. El Círculo de Formación Política de Morena es uno, desde un partido, desde una estructura nacional. Los movimientos sociales, hay escuelas que tienen círculos de formación política de debate, hay comunidades que tienen, y en todos lados es algo muy interesante, está la búsqueda de ese método, esa alternativa, ¿no? Entonces la idea sería también empezar a conjuntarnos y decir, pues todos somos parte del mundo, ¿no? Y hagamos cositas muy pequeñas de toma de conciencia, pero también de territorio y acción. Hay compañeros que han llegado como a ese nivel de conciencia de decir, pues le voy a participar y le voy a entrar en todo lo que se necesite, y entonces hay que usar también y utilizar los mecanismos de toma de decisión. Eso de buscar dirigir la toma de decisión a través de un cargo es importante. Nadie es como de que yo quiero ser opaco para intervenir. No son muy pocos, y es muy poco porque es un compromiso. Y hay que y hay que perderle el miedo al compromiso. Al salir a la comunidad y decir, a ver, ¿qué está pasando? Y no solamente qué está pasando, cómo lo intervenimos, qué hacemos para cambiar eso. Eso es un trabajo y no se paga. A lo mejor le pagan a los de gobierno, a los de tal, pero tenemos que transitar a ese cambio, a que haya una conexión, porque a veces también las estructuras de gobierno están separadas de la comunidad. Y entonces llega un momento en donde las estructuras de gobierno operan desde programas sociales, desde funciones institucionales, pero se limita a cuestiones que realmente están pasando en el territorio y hasta las propias instituciones. Nosotros, al momento de intervenir un punto de salud, de basura, pues pusimos ahí todo en la mesa, pero resulta también que las instituciones responsables no coadyuvaron para intervenir, ¿no? Entonces hay un momento en donde la comunidad misma pierde la fe en la participación porque a veces no se encuentra el apoyo. A veces las instituciones que tienen que intervenir no intervienen. Entonces hay también un proceso en donde a la comunidad se le desarrolla la idea de esto no construye. Esto que estamos proponiendo, sí, se ha intentado, pero pues al final no hace nada, ¿no? Entonces, sigamos como estamos. O sea, también es romper no solamente el paradigma de la comunicación, sino de la acción. Hagamos que esto funcione. Hagamos que esto conecte. Hagamos que si hay un tema, todos le entremos. Y el punto es entrar. Sí, de hecho, Para eso la conciencia. de hecho, si te das cuenta, creo que poco a poco hemos ido avanzando en el tema del qué es, el cómo, por qué, para qué, y creo que termina en la cuestión de la importancia de la organización. ¿Por qué? Sí. Porque justamente no solamente es cuestión pues, de saberlo ya, y hablan de la teoría a la práctica, es pues dar ese salto de simplemente estar presentes, y como diría mi mamá, pues hacer nada más a la bola, a organizar, a sistematizar, a estructurar la división de las responsabilidades, el trabajo y de nuestra participación como individuos en lo colectivo, porque al fin y al cabo el cambio o la revolución es colectiva, si no, no puede ser. Uno no puede no puede revolucionar su propia casa y ya nada más, ¿no? No. Tiene que ver con todo un sistema, con todo un proceso, con todo, incluyendo al Estado, ¿no? Decía Lenin, todo por fuera del poder político es mera ilusión. Es decir, nosotros no debemos limitarnos a generar la conciencia de sí, sé que hay un problema, sé en qué consiste y hasta ahí, ¿no? Tenemos que tomar parte de esa acción política que es organizarse para hacer algo con respecto a esos problemas que al fin y al cabo lo comentabas al principio. Polis se supone es su ciudad, viene del griego ciudad,
y la otra parte no recuerdo qué es, pero tiene que ver que con temas, ¿no? Temas de la ciudad, temas de, o sea, temas políticos, temas de la ciudad. Entonces, en ese sentido, organizarnos para influir nosotros mismos mediante la organización en estos temas de, pues, que nos aquejan como sociedad. Al fin y al cabo, eso es política. No es solamente los debates que se hacen cada 6 años, no solamente la propaganda del candidato que viene cada vez que quiere mi voto. La política no solamente es un partido político que está reconocido ante la ley, ¿cómo se llama? Está la ley federal del partido, bueno, que esté reconocido legalmente, sino política también son otras cosas, como lo comentábamos, cosas tan sencillas como un grupo de amigos en ciertas situaciones abordando un problema social y la posible solución al mismo, ¿no? Ahora, ¿por qué te comentaba hace unos momentos sobre la importancia de estos espacios y que la banda pues, sí que se deje caer o sea, no es una cuestión de, venga, vamos a llenar espacio, vamos a echarnos ánimos nosotros mismos, aparte sí estaría chido, ¿no? Tener aquí a más banda, pero no solo es eso, sino que también uno, al estar consciente en que no hay como una pauta 100% marcada de cómo debemos hacer las cosas, no hay mucha teoría con respecto a ello, pero no hay como que así está el caminito y síguelo y así vas a llegar a un objetivo que es, por ejemplo, la liberación de la humanidad de la explotación. No. Nosotros tenemos que ir aprendiendo y solamente se aprende pues, con la práctica. Eso. Mucha gente dice, no, es que para qué participo, para qué esto, todos son iguales, todo. Muy probablemente, bueno, desde una perspectiva de clase marxista dialéctica, la respuesta nunca va a ser el reformismo, nunca va a ser el simple control del Estado mientras los medios de producción estén en manos de la burguesía. Pero al fin y al cabo, todas las aptitudes, todas las capacidades, todas las saberes, todos los saberes que vamos adquiriendo en todos los procesos de nuestra vida es lo que nos va definiendo. Justamente esta parte de la participación política en estos espacios sería muy importante para todos, porque al fin y al cabo, tal vez en tu primer proceso organizativo no consigas la revolución, pero te vas preparando para conseguir estar al 100 para el momento en que definitivamente puedas como individuo aportar a la colectividad para mejorar este mundo. Lo que comentábamos de conseguir un mundo nuevo, por ejemplo, ¿no? Creo que eso es como hacia donde tenemos que transitar, de que todos queremos vivir bien, todos queremos vivir en un mundo donde nuestros familiares estén en paz, tengan salud, tengan economía, tengan calzado, tengan casa, sus derechos, las garantías individuales. El punto, como bien lo estamos compartiendo, es qué proceso desarrollamos para llegar a eso. Y tenemos varios procesos. La propuesta aquí es de que partamos desde lo que tenemos. Y lo que tenemos es un Estado. Lo que tenemos es una organización social. Lo que tenemos es una estructura. Y es una estructura que nos lleva hacia todo eso. Entonces la propuesta es, vámonos a hechos concretos. ¿De dónde son ustedes? ¿Qué problemáticas tienen en donde viven? ¿Qué necesidades tienen en donde viven? Y entonces empecemos a diseñar propuestas para cambiar eso. Nosotros nos encontramos aquí en El Molino, en Cananea. Compartimos con compañeros de San Lorenzo, de Valle de San Lorenzo, compartimos con compañeros del Molino, de Lomas de San Lorenzo, los compañeros de la UACM, compartimos con compañeros de las Chinampas, de toda esta zona. Conocemos las problemáticas. La idea es que empecemos a abordar acciones. Porque algo está bien padre, que nosotros ahorita estamos impulsando esto, pero hay muchos que están haciendo muchas cosas bien padres, desde la cultura, desde la economía, desde la ingeniería, desde la espiritualidad. O sea, y hay muchas personas que están haciendo muchas cosas bien padres, pero estamos aislados. Dispersos. Yo lo hago desde aquí y cada quien lo suyo. Yo lo hago desde acá y cada quien en lo suyo, ¿no? Diría primero corazones dispersos, ¿no? Ajá. Dispersos corazones. Cuando todos, como decía Gwendolyn, que están los controles, muchas gracias Gwendolyn, ahí
Como decía Gwendolyn, todos somos parte de un mismo camino, de un mismo corazón, y pues estaría bien que todos caminemos en sintonía, ¿no? No nos estorbemos, diría la compañera, y hay una compañera con la que estaba platicando el otro día, ay, bueno, es de la universidad, es una profesora, pero ella decía, no nos estorbemos, acompañémonos, apoyémonos, Sí. abramos los puentes entre nosotros, ¿no? Entonces, esa es la propuesta. El próximo programa, como tú bien lo acabas de decir, es, bueno, va, ya estamos debatiendo qué vamos a hacer, ¿no? Con todo esto de las problemáticas que tenemos. Aquí se está realizando una intervención-acción a través de la organización territorial, que son los compañeros de los CIF Libertad, a los cuales les mandamos un saludo, porque ellos están constantemente gestionando con los diputados, con el alcalde, con los directores, con los que estén, pero están ahí dándole, ¿no? No importa quién esté, es una institución, son nuestros derechos, ahí es donde se tiene que tomar la decisión, pero a veces por lo político o por ideología no se determina o no se apoya, entonces tenemos que empezar a ropar esas necesidades. Yo puedo ir a solicitar que me solucionen un tema en mi colonia, pero interviene el tema político territorial de identidades políticas, electorales, partidistas, y entonces tenemos que romper eso. Vamos a trabajar la Constitución de la Ciudad de México y la Ley de Participación Ciudadana, en donde hablan sobre el plebiscito, en donde hablan sobre las asambleas comunitarias, en donde hablan sobre los copacos, en donde hablan la rendición de cuenta, en donde habla hasta, se me fue esta definición, la revocación de mandato. La comunidad puede, a través de una revocación de mandato, quitar a un alcalde. La comunidad puede, a través de la revocación de mandato, quitar a un juez. La comunidad, o sea, tenemos herramientas que si nosotros tomamos esas herramientas, podemos decir, a ver, necesitamos soluciones, necesitamos propuestas, necesitamos irnos hacia otro rumbo, vámonos para allá. No, lo siento, que no quiero, pues lo sentimos, es el territorio, es nuestra comunidad, es nuestra vida, es nuestro futuro. Aquí no es de que vengamos y tú lo que quieras, ¿no? Hacer. Necesitamos construir el futuro colectivo para todos, que nosotros vamos bien, y no dejárselo a las manos de un mal criticado como operador político, como puede ser un alcalde, un director territorial, un director de alguna área, tal, pero sí podemos nosotros decirles, por acá no es por acá. Y si nos impiden, nos bloquean y nos dicen no, pues lo sentimos. La comunidad tiene el legítimo derecho de cambiar sus formas de gobierno, de cambiar sus mandos, sus líderes y de asumir la dirección de su proyecto social. Y si queremos un mejor proyecto social y nos encontramos con muros, atravesemos esos muros o construyamos esos puentes. Sí, digo, al fin y al cabo, supeditar estos procesos, primero los problemas y luego los procesos, la forma en que abordamos esos problemas, colectivos, a solamente la dirección individual y de identidades, personalidades político-electorales que a pesar muchas veces que están hasta en el mismo ente político que con el que se supone deberían coincidir, muchas veces hay como que tienen su propio distanciamiento, tienen complejidad muy fea que pues no permite pues que nosotros dejemos de verlos al fin y al cabo como individuos de interés, de personas que tienen, personas individuales que tienen un interés específico en esos espacios sobre los espacios, sobre, perdón, los intereses pues, de todos los demás, sobre las necesidades de quienes de hecho votamos, participamos en estas actividades democráticas y pues al fin y al cabo salieron ellos, ¿no? Entonces es muy triste pues estar planteándonos hoy en día la izquierda está en el poder. En los años 70, 80, 90 era prácticamente impensable y de hecho era una cuestión de vida o muerte imaginarse a la izquierda en el poder, ya no solo imaginarse, o sea, decirlo era en voz alta, ser disidente te costaba la libertad primero, seguridad, la libertad y enseguida a veces hasta la vida. Aprovechemos que hoy justamente tenemos la posibilidad de que ya no es así.
también eso es importantísimo, porque Sí. tal vez no estemos en una situación como ideal con respecto a lo que, qué y cómo quisiéramos, pero al fin y al cabo no estamos en esa época en donde hablabas mal del gobierno, del Estado gobierno, era que estabas desaparecido, que te torturaban, que te desaparecían. Hoy en día pues ya no estamos en esas condiciones, aprovechémoslo y participemos, ¿no? Porque nunca sabemos en qué momento, pues, de hecho hoy en día los procesos de manipulación son tan sutiles que somos nosotros mismos los que nos dejamos, los que nos amarramos las manos y decimos, no, pues mejor Nos atraen, nos atrapan. no participo, o sea, Sí. antes, Inconscientemente, ¿no? Hasta antes que- por querer participar, por querer organizarte, te podían encarcelar añísimos, desaparecerte o cualquier cosa. Y ahora nosotros solitos somos los que dijimos, ay no, quienes decimos, paso, no quiero participar. Qué flojera la política, qué flojera, No se soluciona nada, siempre es lo mismo, todos son iguales, no sirve, Ajá. la organización está igual, esto y el otro. Y te quedas pensando, vale, ¿no? Somos nosotros mismos los que nos atoramos ahí. Estás diciendo algo muy importante porque estás hablando de que en este momento ya la izquierda tomó el poder, tiene la presidencia, tiene la estructura federal, Sí. tiene la dirección de las Fuerzas Armadas, Sí. tiene la dirección de las fuerzas de inteligencia, tiene o sea, lo que tú, Los recursos, lo que todo. tú, exacto, lo que tú estabas diciendo, ¿no? Teníamos todo eso en contra, porque era un estado dirigido por un sistema que era así se hacen las cosas y vénganse para acá, ¿no? El extractivismo capitalista, ¿no? Neoliberal, como lo está pasando en Argentina, que de hecho es la propuesta de por eso la importancia de intervenir y de entrarle, porque ahorita la izquierda está en el poder y podemos facilitar procesos de organización y de transformación. Pero si la izquierda, y también esta es una crítica a la izquierda, si tú de izquierda, bueno, si tú estás en un puesto y tienes la capacidad de construir, construye, fomenta esos puentes. ¿Qué pasó en Argentina? Estaba la izquierda en el poder, no tuvo la capacidad de la construcción alternativa de ese modelo que se buscaba, entonces el desgaste de la izquierda en el poder hizo que la comunidad dijera, la izquierda no funciona. Y entonces llegó la ultraderecha, retomó el poder y tómala. Sí, de hecho. Y un Milei que no es de, no hay problema, tenemos oposición, no. Un Milei que te busca, que un Milei que desaparece derechos laborales, desaparece trabajo. O sea, si vemos la propuesta capitalista en otros países desarrollándose, ahorita el más agresivo es Argentina, nos daremos cuenta de hacia dónde puede transitar la no concreción de un proceso de izquierda. Se desgasta, termina su proceso de vamos a experimentar a ver si funciona, y en lo que trata o no, y se quedan las mieles del poder, como lo decía Andrés Manuel, se corrompe, ¿no? Los tontos se corrompen y algo así, ¿no? Los idiotas pierden la cabeza. La cabeza, algo así. No me acuerdo. El punto es de que hablaba eso. Llegas al poder, tienes todo y te quedas en esas mieles de hamburguesas, diría Andrés Manuel. Y entonces todo ese proyecto empuje de necesidades por lo que se llevó se pierde esta propuesta de izquierda y entonces empieza a fortalecerse la idea de la derecha. Porque es una lucha de poder, es una lucha de proyectos. Y entonces la derecha manifestada es toda esta contradicción. Ahí el único que gana es el capital. Y hasta cierto punto ni siquiera el capital nacional, el capital extranjero. Y con una agresividad, ya vimos iniciando, terminando el año, cosas muy tristes, que ahorita no lloramos porque estamos aquí en el video, pero por ejemplo, la quema de tantas hectáreas de bosque por la idea de la extracción minera, la idea de los centros comerciales, de vivienda, tantos animales muertos, tantas especies vegetales asesinadas por la ambición, por el dinero.
O sea, y ahí el punto no es, ay, no, animalitos, naturaleza, esto va a afectar en el medio ambiente, el calentamiento global, todo eso, no. Ahí es, si esto en este momento me genera dinero, vengas acá. A mí no me importa cuántas comunidades tengo que desaparecer y tengo que alejar, a mí no me importa cuánta agua voy a contaminar, cuántas especies voy a depredar, cuánta naturaleza tengo que quemar y desaparecer. Ahí no importa eso, ¿eh? Ahí no importa eso, ahí importa la ganancia económica. Y eso es lo que por eso la izquierda tiene que concretar sus propuestas. Así que si eres de izquierda y estás con que si los míos solamente les doy y no a todos, lo siento, pero estamos observando. Tira. Bueno, pero no, sí, ¿qué es la conciencia? Esa es la conciencia que debemos de asumir. ¿Quiénes son los que construyen y quiénes son los que a través de esos vicios, tú lo dijiste muy claro, si una propuesta de izquierda a través de chapulines, a través de infiltrados, a través de tal, se perturba por dentro, entonces tenemos una izquierda, un proyecto de izquierda dirigido por la derecha. O sea, y entonces ya empezamos a ver un proyecto de izquierda dirigido por la derecha que desmantele ese proyecto y se mantiene en el poder. Son viciosos, son inteligentes. O sea, no hay que subestimar la capacidad de un poder que se mantiene. Entonces, Sí. De hecho, por decreto no se hacen las cosas, ¿no? Por decreto no son reales, no se realizan. Hay un posicionamiento, sí, una idea, sí, pero no se realizan por decreto. Pues en ese mismo sentido, que un partido se diga de izquierda, que un compañero se diga de izquierda, que un gobierno diga algo que sí, represente ideales de izquierda, pues no, no se anuncia. no es por el hecho de decirlo. Lo que lo demuestra son los hechos, es Eso. decir, la práctica Ajá. política de su teoría eh, leal a sus convicciones, a sus valores de izquierda. Lo que también tenemos que valorar y va a ser parte de este círculo de formación política es la conciencia de la internacionalidad. A mí me agrada esta crítica que le hacen al gobierno de Morena de, oye, ¿qué onda con tu posicionamiento? ¿Por qué no rompes relaciones con Israel? ¿No? Pero por otro lado, lo platicábamos, es pues tenemos en la frontera, ¿no? A ese posicionamiento capitalista de élite internacional. Entonces también hay que tener la conciencia de cómo se maneja el poder, ¿no? Cómo se manejan los procesos políticos. A mí me generó mucho dolor, tristeza, pero también encabronamiento lo que pasó en Venezuela. Algo que movió el avispero. De esa manera puede ser la rigurosidad de la ambición, de la determinación de un modelo que es alternativo. Ah, Venezuela se opone al capitalismo, ahí te va, ¿no? Ah, pero entonces ya también el capitalismo empieza a encontrar sus paredes. Y eso es también lo que tenemos que reconocer. Hay decisiones que podemos tomar, hay otras decisiones que tenemos que estructurar y para eso entonces tenemos que saber que todos estamos en el mismo, en el mismo, en el mismo territorio, ¿no? Queremos un proyecto de bienestar para nosotros, construyamos. Entremos. Y ahí le vamos a entrar. Y ya si no se quieren organizar, no hay falla. Ya iremos y apoyaremos en lo que se necesite, pero sí vamos a necesitar entrarle y mucha conciencia e inteligencia. Sí. Esfuerzo, juventud también, porque al fin y al cabo Creatividad. necesitamos inspirar el relevo generacional, ¿no? Porque Sí, muchos nos quejamos de los políticos, sí. la vieja política, Claro, los viejos cuadros, tanto en la izquierda como en la derecha, o en general, sin ni siquiera pensar en un concepto, digamos, de lineamiento político, sino la política electoral en general, dices, "Ay, todos son los mismos que no sé qué", pero bueno, entonces, si todos son lo mismo, tú que tienes la posibilidad de señalarlo porque te considerarías diferente, ¿por qué no participas tú? Y la respuesta justamente al yo participo y lo hago diferente es mejor y es pues más congruente que solamente pues decir, Ajá, criticando, cuestionando, sí, poniendo trabas, ¿no? O poniendo el pie. ¿sabes cómo hacerlo? Pues vamos a hacerlo, a intentar. Si no se puede, digo, si no lo sabes, pues vamos a buscarlo, pero al fin y al cabo hay que hacer algo, porque pues cuántas veces no nos hemos quejado de viejos compañeros que dicen, ay, ¿por qué esto? Y
Pues, Uy, no. Eso va a estar en el programa de las comadres. ¿Verdad? Vamos a hablar híjole, de esos vicios de la vieja guardia. ¿No? Sí. Como son vacas sagradas, todo, ¿no? Pero eso sí, comas. Ya vamos terminando el programa. Lo que sí necesitamos que sepan y que reconozcan es de que este proyecto va sí a ser de debate, pero también de construcción. Vamos a estar en territorio. Si ustedes tienen propuestas, si tienen dinámicas, si tienen alternativas, o si tienen también ideas que quieran desarrollar, cáiganle y lo impulsamos desde el territorio, pero también desde donde estemos. Tenemos que abrir las puertas. Si ustedes dicen, por acá también tenemos un círculo de estudio, cáiganle y pues le caemos. O sea, el punto es crear los lazos y fortalecer. Y conectar barrio, ¿no? Y conectar barrio, Sí, porque al final todos somos del barrio, todos vivimos aquí. Si no llega el agua, a todos nos llega el agua por igual, o no nos llega el agua por igual. Si de repente hay un cambio climático y nos quedamos en sequía y no hay agua, a todos nos carga el payaso por igual. O sea, aquí no es de tú y yo, Mira, todos somos. creo yo que la patria es el hombre y la mujer trabajadora, Ujú. todos los que vivimos acá en territorio, en la población, y no una bandera solamente. Construyamos una sociedad diferente. Exactamente. Debatámosla, conozcámosla y construyámosla. Esa es la propuesta. Muchas gracias, Adrián, por acompañar en este círculo de formación política. Es un debate. Ya estaremos invitando a más compañeros. Si ustedes quieren caer o tienen una propuesta de tema, cáiganle. Y vamos a empezar a trabajar eso. Y también vamos a compartir proyectos que se están realizando y actividades que se van a realizar para que nos sumemos. Y pues eso es todo. No sé si quieras compartir algo para... Para cerrar, no, pues nada más eso, que sí sería un gusto para seguir aprendiendo, porque también no porque nosotros estemos aquí y a lo mejor tengamos una facilidad de palabra y en su momento una posibilidad de conocimiento, de haber adquirido conocimiento a la presta académico, De experiencia. de experiencia para dominar ciertos temas, pues no quiere decir que nosotros ya no sepamos de todas. Y no, también podemos aprender. Sí. ¿Y qué más placentero sería que pues, seguir aprendiendo del pueblo, ¿no? De la gente, Sí. de primera mano? Es decir, que pues, quienes quieran caerle, pues que vengan con la idea de que pues vamos a compartir y aprender todos, ¿no? Sí. Pues compas, les agradecemos estar por acá. Muchas gracias si se quedaron estas que son como 4 horas de plática. Pero acá vamos a estar. Está abierto el espacio. Cáiganle si traen propuestas. Y compartamos. Compartamos barrio, conectemos barrio y creemos conciencia. Y organicemos realidad. Y organicemos y construyamos realidad. Cada bandita, muchas gracias. Un saludo y por acá andamos. Hasta luego. Luego con el gueto ya se desató. Poro con el gato contra el ratón.